Estoy enamorada de mi vecino, pero primero, contexto. Actualmente estoy de novia con Max. Él es más grande que yo y tiene una banda. Conocí a Max un día que salí a bailar, ellos tocaban en el boliche a donde yo fui y mientras estaba esperando a Liz, mi mejor amiga, que saliera del baño, Max se me acercó, empezamos a hablar y le terminé dando mi número. A los días me habló para que saliéramos y al final terminé aceptando. Tengo que admitir que al principio sabía que él era más grande que yo y como no quería que me viera como una nena, le terminé mintiendo con mi edad. Y hasta hace unos días sabía que iba a estar con Max por el resto de mi vida. Ya teníamos algunos planes a futuro y todo. O en realidad algo así. Y lo único que se interponía entre nosotros eran mis papás. No les gusta que Max sea más grande que yo y además son extremadamente protectores. ¿Ustedes se podrían imaginar que mis papás, siendo gays, fueran tan protectores? Siendo sincera, yo amo a mis papás. Y antes de que me pregunten, mi mamá es la hermana de uno de mis papás. Como ella era muy chica cuando me tuvo y además era drogadicta, su hermano se hizo cargo de mí y me terminó adoptando. Y creo que en parte es por eso que son tan protectores conmigo. Imagínense que no me dejan salir casi nunca solas con Max y las veces que me dejan salir los tengo que llamar cada una hora. Además de que todos los domingos sí o sí tenemos que desayunar los cuatro. Y es cuando ellos aprovechan para hacerles preguntas a Max que lo incomodan un montón. Pero así todo, sé que me ama y que no le importa lo que mis papás hagan. Pero bueno, les dije que hasta hace unos días estaba segura de que iba a estar para siempre con Max. ¿Qué pasó? Que cambió todo. Hace una semana estábamos en el desayuno de los domingos y salí a pasear a Betty, mi perrita, para que hiciera sus necesidades y yo después me pudiera ir con Max. Y cuando salí, vi que alguien se estaba mudando a la casa al lado y tuve un mal presentimiento. Pero ahí nomás pensé, no, seguro no es él, es otra familia que se está mudando a la casa al lado y se las están alquilando. Seguí caminando y cuando volví me fijé si estaban metiendo a la casa algo que yo viera familiar. No era él, no había vuelto. Pero cuando entré a mi casa, mis papás me preguntaron si había visto quién se estaba mudando a la casa al lado. Y me lo dijeron con tanta cara de pánico que salí corriendo a mi habitación y miré por la ventana a la casa del vecino. Y por la ventana no se veía que en la otra habitación hubiera alguien. No estaban sus cortinas, no estaban sus muebles, no había nada. No era él. Cuando logré calmarme, me fui con Max. Ese domingo mis papás me habían dejado salir sola con él. Pero cuando estoy saliendo, ahí estaba. Pero era Clio, no era él. Clio es su hermana gemela, sí, tiene un nombre raro y es muy linda. Pero ella y yo nunca nos llevamos bien. Sí, nos llevamos bien cuando éramos chiquitas, pero nuestra amistad no duró mucho. Y en el momento que la vi, pensé que inevitablemente iba a estar él ahí. Pero no había ningún rastro. Me fui con Max y él me preguntó qué me pasaba y qué problema había con la mudanza al lado de mi casa. Le dije que nada, que en realidad solamente no me llevo bien con Clio porque en realidad a Max no le he contado de él. Pasó ese tiempo y ya no me importaba, ya no me gustaba, o sea, yo estaba enamorada de Max, pero esperaba con todo mi corazón que no volviera nunca más a la casa de al lado. Pude calmar mis nervios y cuando estaba en el trabajo, Liz me mandó un mensaje diciéndome que había visto uno de los gemelos. Yo me puse hiper nerviosa, le pregunté que a cuál y me dijo que a Clio. Así que me volví a repetir que me calmara, que no era él. Volví a mi casa y cuando entré a mi habitación miré por la ventana y definitivamente no había rastros de él. Así que decidí calmarme, puse música, me puse a limpiar y mientras limpiaba también me puse a bailar. Y en un momento volví a mirar a la ventana, pero ahora sí estaba él ahí, sentado mirándome y también se estaba riendo porque yo estaba bailando. Me puse bordó. Me dijo que me había estado llamando pero que tenía la música tan fuerte que no lo había escuchado. Yo estaba paralizada. La charla fue súper incómoda, pero resumiendo y buscando el lado positivo, él me dijo que no se mudaba ahí, que en realidad iba a venir a veces los fines de semana porque él estaba viviendo en la residencia de la facultad donde estaba estudiando, que era un poco lejos de donde yo vivo. Así que al menos no lo voy a tener que ver todos los días. Al día siguiente de que pasé esto, viene Liz a mi casa para que le contara todo lo que había pasado y mientras estábamos sentadas afuera aparece Cricket. Sí, se llama Cricket, ya lo sé, es un nombre extraño, pero su hermana se llama Cleo, así que era de esperarse que él también tuviera un nombre extraño. Se acerca, empezamos a charlar y en eso sale Andy, mi papá. Un pequeño contexto, mi papá tiene una pastelería en nuestra casa. Entonces nos vino a decir que había inventado una nueva receta una tarde que quería que la probáramos. Y invitó a pasar a Liz y a Cricket. Así que ahí estábamos, Liz, Andy, el chico que me rompió el corazón hace 2 años y yo. Fue todo bastante raro. Pero al final me terminé yendo al trabajo, así que ahí quedó todo. Y supongo que se preguntan qué fue lo que pasó con Cricket. Bueno, lo que pasó es que desde chica él ha sido mi vecino y siempre me gustó. Un día, cuando no teníamos aproximadamente más de 10 años, yo agarré y le di un beso. Él en el momento se quedó callado, agarró sus cosas y se fue. Y después de eso no volvimos a hablar del beso ni a jugar juntos. Pasó el tiempo y más o menos cuando yo tenía 15 años empezamos a hablar de nuevo de ventana a ventana. Para que sepan, contexto, las ventanas están bastante cerca, están como a 1 metro de distancia, o sea, las casas están muy pegaditas y las ventanas están así como igual, entonces nada, nos vemos y podemos hablar sin ningún problema. Entonces hablábamos todos los días por la ventana y después de un tiempo empezó a acompañarme cada vez que yo salía a pasear a Betty. Y así empezó a crecer nuestra relación. A mí me gustaba, pero no sabía cómo decirle y no sabía
sabía si yo le gustaba a él. Pero básicamente pasábamos todas las tardes juntos. Para mi cumpleaños número 17, él pasó todo el día conmigo. Y cuando estábamos afuera, que nos estábamos despidiendo, aparece Clio, su gemela, con los ojos completamente llorosos al borde de una crisis. Le empieza a reclamar a Cricket que no estuviera con ella para la presentación que tenía de patín, y acá tengo que hacer otro paréntesis y ponerlos en contexto, pero Clio es muy buena entrenando, tiene los mejores entrenadores y estuvo a punto de estar en la selección de patinaje. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Clio viaja muchísimo por competencias, por cambios de entrenadores y por un montón de cosas más relacionado al patín, y como sus papás siempre la tenían que acompañar y Cricket tenía la misma edad que ella, o sea que era muy chiquito para dejarlo solo, Cricket siempre ha estado cuando ella tiene alguna presentación de patín, así que ella siempre espera que él esté. Por eso fue que le molestó tanto que no fuera a la presentación por estar conmigo en mi cumpleaños. Cierro paréntesis. Volviendo esa noche, él le pidió perdón por haberse olvidado, ella me miró con una cara de odio y le dijo que no sabía por qué seguía perdiendo el tiempo. Y todo el tiempo me estaba mirando a mí, así que claramente era como onda conmigo. Después de que dijo eso, agarró, se dio la vuelta y entró a su casa. A los días nos juntamos en la casa de Cricket a ver unos videos. Y mientras estábamos mirando los videos, yo me acerqué a él y le toqué la mano, o sea, como que puse mi mano así. Él se quedó completamente quieto, yo agarré, le pregunté si iba a hacer algo al otro día que era su cumpleaños, me dijo que no y corrió la mano. Fue raro y se puso distante, entonces ahí tuve dudas de que él gustara de mí. Llamé a Liz esa noche apenas llegué a mi casa y ella me dijo que estaba segura de que Cricket gustaba de mí. Así que decidí hacerle caso a Liz y al otro día me acompañó a buscar el regalo de Cricket. No saben todo lo que caminamos para encontrar el regalo que yo quería comprarle a él. Pero al final lo conseguimos y cuando estaba volviendo a mi casa veo que en la casa de al lado, la de Cricket, había una fiesta. Apenas vi que había una fiesta, mi corazón empezó a palpitar, me empecé a sentir súper mal, me quedé enfrente de la casa y en eso que estoy mirando la casa totalmente paralizada, abre la puerta Clio. Me miró y me dijo, entra. Si después de que pasas tanto tiempo con mi hermano, lo lógico es que entres y lo felicites. Yo, media paralizada, le dije que no me había invitado, me dijo, y me cerró la puerta en la cara. Salí corriendo a mi casa, entré en mi habitación y me puse a llorar. En eso que estoy llorando, siento que alguien me llama por la ventana, sabía que era Cricket, y decidí salir a ver qué era lo que quería, porque pensé que me iba a dar una explicación de lo que había pasado, porque el día anterior él me dijo que no se lo iba a festejar a su cumpleaños. Cuando salí me preguntó que qué había hecho en el día y yo le dije que nada, muy cortante. Él me dijo que quería decirme que en 2 días se mudaban porque su hermana cambiaba de entrenador, así que se iban de esa casa. Le pregunté que si quería decirme algo más, onda, darme alguna explicación de la fiesta, y me dijo que no, y yo le dije que al menos eso teníamos en común, que yo tampoco quería decirle nada, y cerré la ventana de un portazo. Bueno, no sería portazo, sería ventanazo. Bueno, volviendo al presente, he estado hablando con Cricket solo por la ventana y las charlas son bastante incómodas. De todas maneras, creo que es porque ninguno de los dos ha sacado el tema de lo que pasó la última vez que nos hablamos, y es como un fantasma que está ahí en el medio. Pero bueno, de todas maneras no lo veo todos los días, lo veo solamente los fines de semana. Pero los otros días, cuando estaba saliendo de mi casa para ir a ver a Max, me lo encontré y me preguntó a dónde iba. Le dije el lugar a dónde iba, pero no le dije que iba con Max. Y me fui corriendo porque estaba justo pasando mi micro. Con Max fuimos al local de uno de sus amigos y mientras estábamos ahí yo estaba alejada de Max porque estaba mirando unas cosas del local, y en eso que estoy mirando esas cosas veo que aparece Cricket en el local. Veo que me estaba mirando y empieza a caminar hacia donde estoy yo. Cuando llega a donde estoy yo me dice que esperaba encontrarme ahí. Le dije, y sí, porque yo te dije que venía para acá. Entonces ahí me dice textual, perdón por venir, pero no podía esperar más y te tengo que decir que no puedo dejar de pensar en vos. Me dijo que no era el mismo de antes, que había cambiado. Yo en eso estaba tratando de frenarlo, de que se callara, porque sabía que Max estaba cerca. Y mientras él me decía eso y yo lo trataba de frenar, me dijo, salí conmigo hoy, salí conmigo mañana, salí conmigo todos los días, y no lo terminó de decir a días porque alguien me abraza a mí por atrás. Claramente me doy cuenta que era Max, así que ahí los presenté. Obvio que dije que Max era mi novio, y la verdad que ahí me pasó algo muy extraño, porque hacía un montón, o sea, desde que él me había roto el corazón, yo soñaba con el momento de que él volviera y yo estuviera de novia, le presentara a mi novio y él estuviera súper triste y yo estuviera feliz de su reacción. Lo que pasó fue que no me puse feliz por la situación que estaba pasando. La verdad que en realidad me sentía muy mal por lo que estaba pasando, tanto Cricket como Max como yo, o sea, la situación me incomodó muchísimo. Pero bueno, cuando terminé de presentarlos, agarré, le dije a Cricket que nos teníamos que ir y me llevé a Max. Claramente después de eso Max me hizo una escena y yo le dejé muy claro que no siento nada por Cricket, que lo amo a él, o que en realidad eso creo. Pero bueno, le dejé muy en claro que yo lo amo a él. Después de eso no volví a ver a Cricket por varias semanas, hasta que un día me lo encontré cuando él estaba por entrar a su casa y me pidió disculpas por lo que había pasado y también me preguntó si podíamos ser amigos. Y yo le dije que sí. Al día siguiente de que pasara eso y que decidiéramos ser amigos, él vino a mi casa a traerme un paquete que equivocadamente se lo habían dejado en su casa. Y justo en ese momento que él nos toca la puerta para darnos el paquete, Andy estaba de los pelos
porque tenía un pedido para ese día por un cumpleaños y lo habían llamado hace una hora para agrandar el pedido. Entonces yo lo estaba ayudando. Cuando Cricket vio la situación en la que estábamos, nos preguntó que si queríamos ayuda y Andy le dijo que sí. Y por eso pasé todo el día con él. Y ustedes se preguntarán dónde estaba Max, y Max estaba en una gira por lo de su banda. Cuando terminamos con todo y llevamos el pedido, mi papá invitó a Cricket a pasar el domingo con nosotros en el parque, lo cual a mí me pareció muy extraño porque jamás habíamos ido al parque y jamás han invitado a Max, que es mi novio. Y Cricket aceptó. Entonces, cuando fuimos al parque, mis papás en un momento nos dejaron solos y ahí fue cuando aprovechamos para hablar de la última vez que nos habíamos hablado por la ventana. Él me pidió disculpas, yo le dije que no entendía qué era lo que había pasado. Me dijo que él estaba dolido por lo que yo no le había dicho nada por su cumpleaños ni nada por el estilo, pero que tardó varios días en darse cuenta de qué era lo que había pasado. Y lo que pasó fue que Clio a mí me mintió, él no sabía nada de la fiesta. Él cuando llegó a su casa la fiesta ya había empezado y ya había gente. Resulta que Clio había hecho una fiesta sorpresa para él y bueno, claramente no le había avisado. Y también a él le dijo, que por eso también estaba enojado, que ella me había invitado a mí y que yo le dije que no había querido ir. O sea que Clio nos había mentido a los dos. Y también me dijo que quería dejarme algo muy claro, que le gustó, que siempre le he gustado y que ahora que volvió a verme le sigo gustando. Le dije que yo estoy de novia y su respuesta fue sí, qué mierda. Y nada, después de eso no volvimos a hablar del tema. Y al fin de semana siguiente, porque acuérdense que entre semana él no estaba acá, apareció en mi trabajo. Yo trabajo en el cine y resulta que Etienne, el novio de Ana, que es mi compañera de trabajo, lo había llevado para que vieran una película juntos. Etienne ya me ha preguntado por Cricket porque se ve que Cricket le ha preguntado varias veces por mí. Y mientras ellos se van a ver la película, aparece Frank, que es uno de mis compañeros de trabajo. Empieza a buscar unos papeles donde yo estaba, se le cae el celular, que es el que usamos en el trabajo, me agacho para buscarlo y en eso Fran se gira, me golpea la cara y se me caen los lentes. Y acto seguido escucho que algo cruje. Resulta que Fran pisó mis lentes. Y yo en su momento no veía nada sin mis lentes. Ahora sí, porque me operaron hace muy poquito de la vista y ya veo todo perfecto. Pero bueno, en ese momento me puse muy nerviosa porque literalmente no veía nada. Entonces ahí vino Ana, se dio cuenta de lo que había pasado. También apareció Etienne y Cricket. Y Ana y Etienne se ofrecieron a llevarme hasta mi casa porque no veía nada como para llegar siquiera hasta mi casa. Pero al final Cricket los convenció de llevarme él hasta mi casa. Así que salimos del cine agarrados de la mano porque les juro que yo antes de que me operaran no veía nada sin mis lentes. Y el viaje fue bastante incómodo porque en el micro teníamos que seguir agarrados y era como que el tacto era incómodo. Y cuando estábamos por llegar a mi casa, que él me dice que ya estábamos por llegar, yo intenté soltarme de él y decirle que ella seguía sola, que me conocía el camino, que no había problema. Él me trató de convencer y cuando estábamos ahí aparece Clio. Y resumiendo la conversación que los hermanos tuvieron, Clio le preguntó que qué hacía ahí, si le había dicho que no iba a venir ese fin de semana porque tenía que hacer un trabajo para la facultad. Cricket le explicó que había ido al cine y bueno, todo lo que había pasado con lo de mis lentes. Clio no le respondió, se dio la vuelta y entró a su casa. Ahí le pregunté si solamente me había llevado hasta mi casa para ayudarme por lo que me había pasado con los lentes y no porque en realidad él tenía que ir a su casa. Me dijo que sí, así que ahí le dije que bueno, que entonces me llevara hasta mi casa. Y bueno, me terminó llevando hasta la puerta de mi casa. Yo sé que lo debería de haber tratado más fría o con más distancia o más como un amigo, pero la verdad era que cuando lo veía y más si lo tocaba, sentía cosas por él que no sé, que no les puedo explicar. Y al día siguiente que pasara eso, cuando estoy saliendo de mi casa, Clio me frena y me pregunta que qué pretendía con su hermano si yo estoy de novia. Y le dije que no tenía por qué darle explicaciones, pero que éramos amigos. Y ella me dijo que me alejara de su hermano porque él sí me quería y yo claramente no lo quería a él. Y después de eso pasé el siguiente fin de semana sola, porque Cricket no venía ese fin de semana y Max tenía otra gira fuera de la provincia. Pero me empezó a surgir algo en mi cabecita que fue el que quería ir a ver a Cricket a donde él vive. Me puse 1.000.000 de excusas para justificar lo que iba a hacer y me terminé subiendo un micro para ir hasta donde él estudia. A mis papás claramente les dije que estaba en la casa de Liz. Llegué a la residencia donde sabía que vivía Cricket, pero ahí me di cuenta de que yo no tenía su número y no sabía en qué habitación estaba. Pero cuando estaba por volver a mi casa, porque ya estaba por entrar en pánico, apareció Etienne. Se sorprendió muchísimo de verme ahí, pero le expliqué qué era lo que estaba haciendo, también se sorprendió por eso, y me dijo que él me llevaba hasta la habitación de Cricket. Llegamos a la habitación de Cricket y cuando me abre, uno, que puso una cara de sorprendido porque claramente no se esperaba que yo estuviera ahí, y dos, que aparece una chica detrás de él que me mira con una cara de odio. Cuando yo lo veo me pongo nerviosa, le dije que me iba porque se me olvidaron todas las excusas que había plantado en mi cerebrito para poder ir hasta allá. Cuando yo le digo eso me dice que no y ahí me presenta a la chica que tenía detrás de él. Me dijo Lola, ella es Cande, una de mis compañeras de la facultad. La chica me saludó y se fue. Cuando nos quedamos solos decidí ser súper sincera con él y le dije que había ido porque quería verlo. Y también le dije que si quería que fuéramos a comer. Acá no pasó nada más, la pasamos muy bien, nos reímos muchísimo y cuando volví a mi casa volví con el número de teléfono de él. Me mandó un mensaje preguntándome si había llegado bien y a partir de ahí empezamos a hablar todos los días por teléfono. Y al siguiente fin de semana, Liz y yo fuimos a un festival que se hace acá en mi ciudad y también es un festival en donde Max tocaba. Y mientras estábamos ahí, aparece Clio y Cricket.
Estábamos hablando los cuatro y mientras hablábamos aparece Max. Él agarró, no saludó a ninguno de los chicos, o sea, a Clio, a Cricket y a Liz no lo saluda y me dice que en 10 minutos me espera detrás del escenario porque tenían que terminar de guardar las cosas que habían usado. Fue un momento bastante incómodo para mí porque claramente me di cuenta de que no los había saludado. Esperé 5 minutos, o sea que me quedé hablando con ellos y me fui. Y sí, si lo piensan, dejé a Liz sola. Fui la peor amiga del mundo. Encima nunca entendí por qué Max fue tan maleducado que no saludó a ninguno de ellos. Cuando llegué a donde estaba Max, volvimos a discutir porque él me volvió a insistir de que yo tenía algo con Cricket. Pero al final logré convencerlo de que no pasaba nada. Pero ahí también me pregunté, ¿de verdad no me pasa nada con Cricket? Y no era verdad. Y esa noche decidí dejar de engañarme. Y decidí aceptar que sí me pasaban cosas con Cricket. Que lo quería, que me gustaba y que quería estar con él. Y esa noche cuando llegué a mi casa, Cricket me habló por la ventana y me dijo que estaba cansado de que habláramos con esa distancia. Así que sacó un cajón de su ropero, lo puso entre ventana y ventana y se cruzó. Primero me puse muy nerviosa porque él estaba ahí y después porque pensaba que si mis papás entraban me mataban. Pero bueno, terminamos hablando de un montón de cosas, nos reímos muchísimo y hasta terminé pintándole las uñas. Pero en un momento mientras le estaba pintando las uñas, me acerqué mucho a él y me dieron ganas de besarlo, así que me acerqué más. Él, cuando estábamos ahí por darnos un beso, se paró de un salto y me dijo, ¿sabes qué? Sí quiero hacerlo, y se fue. Pasé 2 semanas sin saber nada de él después de eso, no me respondía ni siquiera a los mensajes, pero ese tiempo me ayudó a terminar de confirmar que lo quería y que quería estar con él. Y terminé de tomar la decisión un día en el trabajo hablando con Etienne, que le pregunté cómo sabía que Ana era la persona indicada para él. Y me dijo que no lo sabía, pero que simplemente lo sentía. Y acto seguido me dijo que dejara de mentirme a mí misma y que admitiera que me gustaba Cricket. Y también me contó que él, por no admitir que estaba enamorado de Ana, casi la pierde. Así que ese día salí del trabajo y me fui directo a la casa de Max. Le corté, le confesé lo que sentía por Cricket, en parte porque él me preguntó, así que terminé diciéndole. Me preguntó si yo había estado con Cricket durante el tiempo que nosotros hemos estado de novios. Yo le dije que no nos habíamos dado ni siquiera un beso. Pero él no me creyó, me trató muy mal y me terminó echando de su casa y me dijo que no me quería ver nunca más. Llegué media mareada y llorando a mi casa y adivinen quién estaba por entrar a su casa. Sí, Cricket. Y como veo que me ve en ese estado, entré corriendo a mi habitación y me puse a llorar ahí. Trató de hablar conmigo a través de la ventana, pero la verdad que yo no tenía ganas porque Max me había dicho muchas cosas hirientes y me sentía muy mal y no tenía ganas de hablar con Cricket. A los días volvió a llamarme por la ventana, pero como no salía, se cruzó de casa, básicamente, y entró a mi habitación. Me dijo que sabía que estaba en mi habitación y por eso se cruzó y que él estaba ahí para ayudarme. Me dijo que él iba a estar ahí si yo estaba mal. Se acostó al lado mío y me preguntó si yo creía en las segundas oportunidades. Le dije que sí, pero solamente si era con Cricket. Y él me dijo que también, pero solamente si era con Ana. Y ahí yo agregué que sí, pero que no era el momento porque yo no le quería dar una Ana que estuviera rota y triste. Que yo no quería a Max y que sabía que no lo quería, pero que estaba muy triste porque había tenido una relación con él. Que si nos íbamos a dar otra oportunidad, yo quería estar bien. Entonces él me dijo que me iba a esperar, me abrazó y nos quedamos dormidos. El problema fue que al otro día no escuchamos cuando mi papá golpeó la puerta para entrar. Así que cuando entró nos encontró ahí dormidos. Los dos estábamos con pijama, o sea que estábamos vestidos, pero claramente mi papá se volvió loco porque acuérdense que les dije que es muy protector. Lo sacó volando a Cricket, él trató de explicarle que no había pasado nada, pero no escuchó nada, lo sacó de mi casa y a mí me castigaron. Igual, siendo extremadamente sincera, yo estaba triste, así que no tenía ganas de salir a ningún lugar tampoco. Pero a los días, Liz me llamó diciéndome que había visto a Max. Y cuando me dijo eso, decidí ir a hablar con Max. Pero cuando estaba saliendo de mi casa me encontré con Cricket. Me preguntó que a dónde iba y le dije que iba a ir a hablar con Max. Él me dijo que se estaba yendo de nuevo a la residencia. Pero cuando le dije que iba a ver a Max puso una cara súper triste y yo le pregunté que si lo veía el próximo fin de semana. Ahí cambió la cara, me dijo que sí y yo le dije que bueno, que lo iba a esperar. Entonces ahí me respondió que no me olvidara de él mientras no estaba. Agarré, me fui y cuando llegué a la casa de Max le pedí disculpas por todo lo que había pasado. Él me trató de nuevo bastante mal y me terminó echando de su casa. Pero la verdad fue que yo fui a la casa de Max para pedirle disculpas y poder cerrar ese capítulo, porque yo ya sabía que yo a él no lo quería, que yo quiero a Cricket. Así que aunque él me haya echado de su casa y no me haya perdonado, yo pude cerrar ese capítulo. Después de eso con Cricket nunca corté el contacto, pero siempre nos tratábamos como amigos, excepto las veces que nos tocábamos sin querer o había un roce o algo así y ahí nos poníamos como tensos. Y nuestra relación se mantuvo así hasta que un día él estaba de viaje, yo tenía mi cena de egresados y él de la nada apareció, porque él en teoría no estaba acá en el país. Me dijo que había venido para acompañarme a mi cena de egresados y porque ya estaba cansado de fingir y que quería que estuviéramos juntos. Y también agregó que estaba enamorado de mí. Me preguntó si quería ser su novia y yo le dije que no. Nada, mentira, le dije que sí. En esta historia hay 2 personajes de los que les conté su historia en el video anterior. Así que si no viste la historia de Ana y Etienne, te la dejo acá arriba para que vayas a verla. Si querés saber más detalles de esta historia que no he contado, tenés que leer el libro Lola y el chico de al lado de Stephanie Perkins. Perdón por la pronunciación, no sé si se pronuncia así. Y si te gusta que te cuente los libros que leo en primera persona, seguime, me ayudas muchísimo. Y si le das like y compartir también.